Respecto a los números estadísticos, podemos decir que la población siria se conforma por 22-23 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad está afectada directamente por el conflicto. Como podemos imaginar, una guerra civil no afecta a toda la zona de un país por igual. Ocurre que en los medios de comunicación solamente vemos las partes donde se libran los combates entre las diferentes facciones. Sin embargo, la otra parte de la población, que es la otra mitad de la población siria, está afectada también con corte de suministros eléctricos, con un encarecimiento de los productos básicos y una inflación cabalgante. Pero vayamos a los que están directamente afectados. Podemos hablar de unos 10 millones de habitantes en Siria que están directamente afectados por esta grave crisis, esta guerra civil, de los cuales, según los números de la ONU, podemos hablar de más de 280.000 muertos hasta el día de hoy, provocados por el conflicto por ambas partes, la mayoría de ellos civiles. También podemos hablar de millones de desplazados y, por supuesto, de refugiados. Hay que apuntar que la diferencia entre desplazados y refugiados es que son grupos de personas que han tenido que abandonar sus hogares, y la única diferencia es que los desplazados están dentro del país y los refugiados han tenido que abandonar el país. La crisis de los refugiados es hoy en día muy conocida en Occidente, la podemos ver en los medios casi a diario, y podemos ver que han emigrado ya cientos de miles de personas hacia Europa y hay millones por la zona, tanto en Turquía, en Irak, en el Líbano y en Jordania. Se habla mucho en los medios sobre el carácter sectario en el sentido religioso de este conflicto. Eso no es del todo cierto. Podemos hablar de que el tema sectario es una máscara para eh, simplemente ocultar las causas profundas del conflicto. Pero no podemos ignorar el matiz sectario. Se habla de por qué una minoría gobierna a una mayoría. Bien, se habla de que la familia Assad es una familia que pertenece a la secta alauí, que es a su vez una rama del chiismo, que es la segunda rama principal del Islam. La otra principal sería el sunismo, que serían el 90% aproximadamente de los musulmanes del mundo, y los chiíes, que serían un 10%. De esos chiíes hay una minoría que son alauíes y son la minoría a la que pertenecen la familia Assad. Bien, como decíamos, la familia Assad llega al poder en 1970 y a partir de entonces pues crea una hegemonía sobre el resto del país. Pero no es cierto que todo su gobierno está formado por elementos chiíes. Hay elementos suníes y hay elementos cristianos también, en ese sentido. Eso sí, hay cierto privilegio que se le da a la minoría alauí que vive en el país por su parentesco con la familia gobernante.